Yo soy Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Los migrantes sufren muchos problemas ante la pandemia del coronavirus debido a su condición de movilidad, debido a su contexto, debido a los diferentes lugares en donde hoy se encuentran muchos de los migrantes en el mundo y particularmente en México. En México y en Estados Unidos vemos una complicación importante, primero porque los centros de detención en donde hay muchos de estos migrantes en Estados Unidos, en México en las estaciones migratorias, en los albergues, pues hay muchas personas, es decir, no pueden tomar las medidas que está dictando el gobierno, que están recomendando a nivel internacional de tener una sana distancia, simplemente porque está uno del lado del otro. Es difícil si alguna de estas personas infecta, como ya vimos que sucedió, ya en Estados Unidos tenemos el primer infectado migrante mexicano en un centro de detención, pues ahí el peligro es, uno, que no puede hacer una autocuarentena, viven en cercana proximidad, y lo segundo es que el contagio se propaga de manera rápida y es difícil el control y la atención en estos sitios. Por eso creo que hoy más que nunca estas personas con estas vulnerabilidades y contextos tenemos que atenderlas, tenemos que asegurarnos que tengan los servicios necesarios y en la medida de lo posible, pues que puedan tener también acceso a las medidas de higiene, al agua, que aunque suena una cosa muy sencilla, en muchos de estos lugares, recordemos que derivado de las caravanas, derivado de las amenazas de Donald Trump, muchos migrantes centroamericanos han terminado varados de nuestro lado de la frontera mexicana. Más de 60,000 personas del programa de Remain in Mexico o Quédate en México están hoy pues de manera flotante en muchos sitios, más los albergues, más los centros, y muchos de esos albergues también, hay que decirlo, no son del gobierno o no pertenecen, digamos, a este sector público, sino que son albergues sociales. Muchos tienen que ver con iglesias, tienen que ver con sociedad civil, y bueno, se vuelve todavía pues más complejo el control y ahora sí que la ayuda que se tiene que dar a estos sitios. Entonces los migrantes han estado pasando, hoy además hay esta amenaza de Donald Trump que va a regresar a todos a México, ya lo venía haciendo con Quédate en México, repito, más de 60,000 personas están en esa condición, y hay un tema adicional, los niños migrantes. Muchos de los migrantes, tan solo el año pasado, con datos del Instituto Nacional de Migración, 50,000 niños migrantes fueron detenidos, acompañados o no acompañados de los dos tipos, pero otra vez en el tema del coronavirus y esta pandemia, vemos que los niños, si bien no son afectados gravemente por el virus, sí pueden ser portadores de este virus y sobre todo transmitirlo a otras personas, y bueno, ahí las personas que ya sean adultos mayores o aquellos que tengan algún otro padecimiento, que sucede mucho con los migrantes, pues pueden tener una consecuencia peor. Mira, creo que hoy todos estamos indefensos hasta es decir, todos estamos en riesgo de contraer esta pandemia, este virus, y de manera particular creo que nuestras familias migrantes en Estados Unidos tienen un riesgo, otra vez por ser una población con contextos distintos. ¿A qué me refiero? ¿Documentados o no documentados? Porque hoy todos están en riesgo. Recordemos que hace algunos meses la Suprema Corte le permitió al presidente Donald Trump y a su gobierno limitar, por ejemplo, las visas de los que ya son residentes por allá, limitarles la renovación de estas visas si se comprueba que ellos han utilizado de más los servicios sociales, particularmente el servicio de salud. Entonces, ¿qué ha hecho esto desde antes del coronavirus? Lo que esto ha ocasionado, que la Suprema Corte le haya permitido esto al presidente Donald Trump, pues ha ocasionado que muchas familias migrantes, incluso con documentos y pagando impuestos en Estados Unidos, no vayan o no acudan a los servicios médicos, ni ellos ni sus hijos, por el miedo a que se los vayan a cargar, como en esta carga pública vaya a contarles como un negativo para su renovación de visa. Entonces, bueno, eso ha afectado la salud de niños y familias mexicanas. Ahora con el coronavirus esto puede empeorar. Claro que ya salieron ciertos anuncios a partir de grupos de presión, de AILA, ACLU, que son las asociaciones de defensa de derechos civiles, pues ya salió que no va a contar para la carga pública aquellos que se acerquen por coronavirus hacia los hospitales. Sin embargo, pues el miedo permanece
merece, porque al final hemos visto todo lo que ha sucedido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces creo que ahí hay un riesgo. Y el otro riesgo otra vez, pues muchas veces nuestras familias mexicanas por allá tienen que trabajar en cercana proximidad, tienen que trabajar en condiciones que pues los ponen en mayor riesgo ante una pandemia. Y bueno, otro riesgo importante para las familias migrantes y para todos hoy en Estados Unidos es que en la última semana se han duplicado y triplicado los casos en Estados Unidos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya está anunciando que va a ser uno de los focos rojos de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que fue China en su momento, Italia, España, etcétera, han sido focos rojos, y ya Estados Unidos, por el número de casos detectados, porque al haber empezado a tomar más muestras, obviamente encontraron más casos. Hay focos rojos importantes en Nueva York, en California. Entonces, California, recordemos que es el lugar en donde más connacionales mexicanos tenemos. Entonces, seguramente va a ser un problema hoy para todos ellos. Y repito, también con todo lo que Trump ha ocasionado en la sociedad y en las diferentes instancias e instituciones, podrían ser incluso víctimas de discriminación y estigma al llegar al hospital. Si ellos tienen que escoger entre un migrante y un estadounidense, vamos a ver cómo se va a poner el servicio de salud. Ya hemos visto cómo en Italia, por ejemplo, ya las personas que llegan a los servicios, pues escogen al que tiene más años de vida. Entonces, desgraciadamente, este virus y ahora sí que la falta de respiración, o sea, los problemas ya en la fase más complicada, es decir, el 80% de las personas que contraen el virus, estamos viendo que tienen en una fase no compleja, pero los que sí llegan a ser complicados, que ya se ha dicho mucho, los que tienen enfermedades crónicas, adultos mayores, etcétera, que sí llegan, y algunos jóvenes también han llegado con alguna afectación, o personas de entre 40 y 50 años, etcétera, los que sí llegan, pues van a requerir camas de terapia intensiva, ventilación mecánica, y hoy eso está saturado en el mundo al final del día. Entonces creo que otra cosa que pudieran sufrir nuestros migrantes en Estados Unidos, documentados e indocumentados, es esta discriminación y este estigma que además pues ha sido en mucho propiciado por su propio presidente. Pues el presidente Trump ha tenido diversas posturas en torno al tema del coronavirus. En torno al tema migrante, bueno, él ha tenido una postura que ha dicho de muchas formas, pero ha estado en contra de los migrantes, los ha utilizado políticamente desde su campaña para ser presidente, ahora para la reelección. Durante los años que ha sido presidente, ha estado constante el tema antimigrante en su discurso, el tema del muro, el tema de que si nos regresa a los centroamericanos porque él no les puede dar asilo, incluso en contra de las propias normas de su país y de las normas internacionales. Por ejemplo, el programa de Quédate en México mucho viola los principios internacionales del refugio, en donde tú no puedes regresar a una persona que está huyendo por el riesgo de perder la vida a un país que también pues tiene esos riesgos, que es lo que ha hecho Donald Trump. Entonces, al final su postura siempre ha sido antimigrante. Hemos visto que incluso esto ha influido en que crezcan los crímenes de odio en contra de migrantes en Estados Unidos, casi en un 15% desde su llegada. Entonces, bueno, vemos que esa ha sido la postura constante del presidente. Ahora con el coronavirus, bueno, pues le entró también ahora sí que Estados Unidos primero, y ya vamos a hacer América grande y todo esto, le entró también con las primeras decisiones que ha tomado, o sea, las primeras decisiones que tomó el presidente Trump cuando empezaron a presentarse casos ya en Estados Unidos, fueron todas ellas sin ninguna base científica detrás. Es decir, cerrar los vuelos de Europa hacia Estados Unidos, que fue la primera, que mejor se vinieran a México esos vuelos. La otra decisión que tomó es poner módulos de detección en aeropuertos, que eso, la ciencia, la experiencia y la evidencia nos muestra que no sirve de nada. Salió incluso en la revista Science hace algunas semanas por qué científicamente eso no sirve, y se gastan muchos recursos que más bien se tienen que utilizar, repito, en camas de hospitales para terapia intensiva y en ventilación mecánica, por ejemplo, o en algunos otros insumos de detección, pero aquellos que tienen síntomas, no en un aeropuerto abierto, porque además vimos que esta medida de Trump, lejos de ayudarle y de beneficiar a Estados Unidos, pues lo que hemos visto es la presencia de más casos, claro, porque también al principio no quiso tomar suficientes pruebas, y hoy que está abriendo este tema de pruebas, pues ha detectado más, pero vimos que estos módulos en aeropuertos lo que ocasionaron son justo todo lo contrario a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es la
gente se aglomerara ahí en el aeropuerto y teniendo contacto próximo, que eso es lo que sí puede propagar el contagio. Recordemos que la pandemia de COVID-19 tiene 2 veces, es el doble el índice de contagio de lo que una influenza tenía y es 10 veces más letal. Entonces, bueno, todo esto pone en mucho más riesgo a estas poblaciones. Y otra cosa del presidente Trump con respecto al virus, lo ha llamado virus chino, lo cual también es un estigma. Recordemos que a nosotros también acá en México, cuando fue la influenza, en algún momento se le llamó pues el virus mexicano. Y todo esto está en contra de lo que marcan los principios internacionales y los derechos humanos. No es un virus de alguna nacionalidad, sino son virus que se dan y se propagan como epidémicos y pandémicos, pero es incorrecto estigmatizar a la gente a partir de estas enfermedades, como lo ha hecho Donald Trump. Otra cosa que Trump ha hecho en torno al virus, bueno, recientemente, como ya vio que tiene muchos casos, obviamente el cierre de fronteras con México para solamente aquellos que tienen visa de residencia o cosas esenciales es que hoy están abiertas las fronteras. Se habló mucho que era una decisión entre ambos países, pero pareciera más una decisión tomada desde la perspectiva de Donald Trump. Y otra cosa importante, creo, es que hoy, ante el aumento de casos por allá y que la Organización Mundial de la Salud dijo que iba a volverse un foco rojo a Estados Unidos de este virus, entonces Trump el día de ayer ya empezó a hablar, entre ayer y hoy, en estos días, ha estado hablando de abrir nuevamente las fronteras, que el comercio, que la parte económica. Entonces hemos visto una cosa constante, que es decisiones lejos de una base científica, siempre con racismo y estigma, como es su manera de gobernar. Bueno, como se ha mencionado, el propio Hugo López-Gatell, que es quien lleva este tema desde el gobierno federal, pues ha mencionado que aquellos que sí tuvieron viajes a estos puntos que ya hemos dicho, ¿no? Que son epidémicos, Europa, etcétera, aquellos que presentan síntomas, aquellos que se han también juntado con personas que estuvieron fuera de México, sobre todo en los últimos 14 días, pues es muy importante que se acerquen y que puedan, pues, que se acerquen al sistema. Y hay varias formas, ahí es importante también mencionar. Por un lado, aquellos que presentan síntomas y tienen tos, tienen temperatura, en fin, todos los síntomas que han mencionado desde la Organización Mundial de la Salud y desde el gobierno mexicano. También hay un número, por ejemplo, desde la Ciudad de México al que pueden llamar, al que pueden mandar un mensaje con COVID-19 y se le van dando algunas instrucciones. ¿Por qué? Porque recordemos que es un virus que se propaga muy fácil, que hoy tenemos los hospitales saturados. Entonces, todos aquellos que no les falte el aire tienen que mejor autoaislarse en su casa, no salir para que justamente no contagien a otros. La autocuarentena es pertinente para aquellos que salieron del país, que regresan y que tienen algún síntoma. Es mejor que se aíslen. Claro, si ya empiezan a presentar algún cuadro de falta de respiración, pues es muy importante que ahí sí se acerquen ya directamente a los hospitales de referencia que ya están publicados en muchas de las páginas y de las redes sociales. Pues creo que hoy más que nunca no nos olvidemos de los olvidados de siempre, de los migrantes, de las personas en reclusión, de aquellos que por su condición y contexto tienen que estar en una cercana proximidad, que muchas veces no tienen acceso a las medidas de higiene, como decíamos, a agua limpia, a jabón, etcétera. Entonces creo que hoy tenemos que tener empatía y principalmente atender a estas poblaciones, porque el riesgo es alto en caso de que alguna persona en cárcel, alguna persona en estos centros y albergues de migración, como repito, ya sucedió en Estados Unidos, se contagie, es fatal, porque realmente va a contagiar muy fácilmente a los otros. Y entonces sí, la atención y el control de esta pandemia en esos grupos va a ser muy complicada y seguramente pues vamos a ver temas y resultados fatales al respecto. Entonces es muy importante que pensemos principalmente en aquellos que por su condición tienen mayor vulnerabilidad ante un virus como este.